Dios me dijo que no y entonces me voy de la iglesia. Dios me dijo que no y entonces yo tiro la toalla. No siempre los no de Dios son para no darnos lo que queremos. Muchas veces los no de Dios son para bendecirnos. Por eso tenemos que estar atentos. Cuando un no de Dios es para mucha más bendición que si me hubiese dado un sí. Buenas tardes, bendiciones para todos. Aquí ya es de tarde. Estoy aquí nuevamente con un video para bendecir tu vida con la palabra de Dios. Mi nombre es Berta Valencia. Junto a mi esposo estamos pastoreando la iglesia Discípulos de Cristo en Piedecuesta, Santander. Así que antes de empezar con este video, si tú no tienes iglesia, te damos la bienvenida a la nuestra. Está ubicada en la carrera 16A, número 1305, casa 158, justo frente a la cancha de tierra al lado de Pizza House. Ahí estamos ubicados, domingo 9 de la mañana, miércoles 7 de la noche. Así que si tú no tienes iglesia donde congregarte o no conoces de Jesús, si quieres darte la oportunidad de conocer a Cristo, este lugar tiene una silla preparada para ti. Hoy traigo una reflexión y le he puesto como título, ¿qué hacer cuando Dios me dice que no? Y todos entramos en el dilema, ¿qué hacemos cuando Dios nos dice que no? Porque generalmente todos los seres humanos vamos a Dios esperando siempre un sí, ¿verdad? Porque siempre que vamos a Dios, la mayoría de las veces es a pedirle algo que queremos, algo que deseamos, algo que anhelamos con todo el alma. Y esperamos que Dios siempre diga que sí. Pero ¿y cuando Dios dice que no, qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Entonces, aquí yo te quiero mostrar lo que dice en el libro la carta a los Romanos, el capítulo 1, del versículo 13, hablando de Pablo. Dice la palabra de Dios ahí. En el versículo 8 dice, deseo de Pablo de visitar a Roma. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Visitar a Roma. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Ir a predicar a Roma a toda la gente que no conocía a Cristo allá en ese lugar. La pregunta, ¿era malo querer? ¿Era malo el deseo de Pablo? No era malo el deseo de Pablo. Sin embargo, aquí en el versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. No explica con qué fue estorbado, pero dice he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Si uno va y lee a Hechos 27-24, uno se da cuenta que cuando a Pablo lo cogieron, lo tenían preso junto a otros más, y los montaron, los subieron a un barco, una nave que los iba a llevar hasta Italia para luego llegar a Roma. Vemos que la historia nos muestra que esa nave o ese viaje empezó a sufrir un sinfín de eventos que posiblemente puede ser de las cosas a las que Pablo se refería. Sin embargo, él dice, yo he querido ir a ustedes, sin embargo, yo he sido estorbado. Y uno puede decir, pero ¿cómo Dios va a estorbar a un hombre que lo que quiere ir a hacer es predicar la palabra? ¿Por qué estorbar a un hombre que quiere hacer algo bueno? ¿Verdad? Como en la vida de nosotros. ¿Por qué Dios me dice que no cuando yo lo que le estoy pidiendo es una casa para mi familia? ¿Por qué Dios me dice que no cuando yo lo que le estoy pidiendo es la sanidad para una enfermedad que sufre mi hijo o que sufro yo o que sufre cualquier enfermedad? Acuérdense que Pablo no fue la única cosa que dice que le estorbaron el ir allá, sino también cuando él le dijo a Dios que le quitara ese aguijón y el Señor dijo, no te lo quito. ¿Qué hacemos entonces cuando Dios nos dice que no? ¿Nos frustramos? ¿Nos echamos a morir? ¿Renegamos de Dios? ¿O decimos, no, ya yo me voy de la iglesia porque a mí Dios no me contestó? ¿O digo, no, pero ¿por qué Dios siempre me tiene que decir a mí que no y al otro que sí? Entramos en ese dilema. Mira que el Señor no quiere que hagamos eso. Dice entonces en el versículo, vamos a leer en Hechos 27:42. Vámonos un poquito más atrás, un poquitico. En Hechos 27, el versículo 42 dice, desde el versículo 39 empieza a suceder o a narrar el evento del naufragio que sufrió Pablo junto a los otros 275 presos que iban ahí, o 276. Dice en el versículo 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo,
les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Cuando él iba en ese barco, Pablo no iba ahí porque hubiese hecho algo malo. Pablo iba porque lo estaban acusando por predicar el evangelio. Y dice que lo querían matar, pero por el centurión que, queriendo salvar a Pablo, dio la orden y dijo que no lo mataran, sino que todos se salvaran, que algunos salieran en botes, otros en pedazos de la nave, pero que todos se salvaran. Entonces, mientras él iba preso en un barco bajo una tormenta, porque fueron 14 días que duró esa tormenta, Pablo dice más atrás, si ustedes van y leen, él está orando y le dice, mire, yo le he orado al Señor y el Señor me dice que ninguno va a perecer, ni aún un cabello de ustedes se va a perder. Y el Señor me dice que nadie se va a morir. Lo que tenemos que hacer es confiar. Ahora vamos a echar las cosas al agua para aligerar la nave. Él les estaba dando instrucciones de lo que Dios le había dicho. Mientras Pablo iba en esa nave, ¿qué iba haciendo Pablo? Orando. ¿Qué iba haciendo Pablo? Señor, ¿qué hacemos? Señor, no me has dejado ir a Roma. Señor, no he podido llegar. Pero aquí voy con 276 personas a bordo. A punto de un naufragio, Señor. ¿Qué hago? Pablo lo que hizo fue ponerse a orar. Cuando el no de Dios venga a tu vida, ora, pero no para decirle, ay, pero ¿por qué no me diste lo que te pedí? Sino, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Padre, mira, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Pablo, me imagino yo diciéndole al Señor, estamos en medio de una tormenta, Señor, somos tantas personas, ¿puedes tú, Señor, salvarnos? Yo imagino a Pablo buscando soluciones para esta gente donde él iba en medio de ellos también preso. O sea, cuando el no de Dios venga a tu vida, mira qué puedes hacer en medio de ese no. Lo otro que podemos ver en el capítulo 28, el versículo 1, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales los trataron con no poca humanidad. O sea, los trataron con mucha humanidad, ¿verdad? Entonces, el alcalde de ese pueblo o el que mandaba ahí se llama Publio y dice la palabra de Dios que el padre de Publio estaba enfermo. Resulta que cuando llegan a la isla, Pablo empezó a reunir palitos, leña para hacer una hoguera y una serpiente se le prendió en la mano y dice que todos estaban esperando a que Pablo muriera y dice, mira, a este no lo mató la tormenta, pero lo va a matar esta serpiente. Y al ver que a Pablo no le pasó nada, ellos quisieron adorarlo como a un Dios y él dijo, no, a mí no me adoren porque yo no soy Dios. Y en medio de todo ese asombro, porque él no se moría, dice que Publio, el que mandaba en esa isla, vino a él y al ver el poder que hubo en ese hombre de no morirse, dijo, mira, mi papá está enfermo, puedes tú sanarlo. Yo le estoy parafraseando la historia. Resulta que trajeron al papá del Publio, del que mandaba más en ese lugar, y Pablo lo sanó. Y dice que muchos fueron traídos a él para ser sanados. En el capítulo 28, el versículo 10, usted lo puede leer, dice, los cuales también en el versículo 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Cuando Dios le dijo, no vas a Roma, no vas a Italia, no vas a llegar rápido, dice el Señor, dice Pablo, listo, no voy, pero aquí yo puedo hacer algo. Y cuando Pablo fue sano, Pablo pudo decir, no, a mí la serpiente sí, Dios me guardó, pero yo no voy a sanar a nadie. No, Pablo dijo, yo tengo un poder especial dentro de mí que es el Espíritu Santo. Yo fui bautizado con su poder. Pues yo voy a sanar, en el nombre de Jesús voy a sanar, voy a traer vida también a esta isla. Mira que ahí empieza diciendo que lo recibieron con no poca humanidad, o sea, con mucha humanidad. Pablo en medio de ese no quiso retribuir a la gente lo que habían hecho por ellos. Entonces cuando venga el no de Dios, mira lo que tú tienes y bendice a los que están a tu lado. Haz algo, pero no te frustres ni te estanques porque un no de Dios vino a tu vida. Dice en el versículo 10 que estábamos leyendo del capítulo 28 de Hechos, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces vemos ahí que no solamente lo recibieron con mucha humanidad, no solamente en medio del no ir a Roma, del no vas a llegar a Italia todavía, Pablo también usó el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos, sino que ahí Dios le demostró, mira Pablo, yo te estoy diciendo que no a una cosa porque no te conviene.
pero te estoy dando el sustento, te estoy dando lo que necesitas para vivir en este momento, te estoy honrando en medio de una comunidad que no te conocía. Entonces, en medio de los no de Dios, siempre hay algo por hacer, no es una razón para estancarnos. Cuando el no de Dios venga a tu vida, dale gracias, porque por algo Dios te está diciendo que no. Pero empieza a mirar cómo puedes seguir caminando, cómo puedes seguir avanzando, cómo tú puedes seguir siendo de bendición para la gente que te rodea, para toda la humanidad que está al lado tuyo, porque hay mucho por hacer. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo algo le he estado pidiendo, Señor, dame palabra de poder con el Espíritu, a través del Espíritu Santo, para que cuando yo predique tu palabra, para que cuando yo invite a alguien, Señor, tu Espíritu pueda estar allí, Señor. Yo quiero ser, Padre, un instrumento significativo en tus manos, Dios mío, porque es que yo, hermanos, amigos que me escuchan, yo puedo ver la vida de los apóstoles, que no era una vida insignificante. Ellos, después que Cristo partió y los dejó y los empoderó y el Espíritu Santo vino y les dio ese poder especial para predicar, esta gente donde iba marcaba la diferencia. Aún ahí mismo en el Pentecostés dice la palabra que los que estaban alrededor se asombraron y había confusión en ellos. Yo imagino a ellos diciendo, pero esta gente, mire, está hablando tantos idiomas, siendo ellos galileos, están hablando todos los idiomas de los medios, de los persas, de los... Ahí en Hechos 2 usted puede encontrar eso, ¿verdad? Todos los idiomas que ellos empezaron a hablar, siendo ellos galileos. Pero lo que yo puedo ver es que el Espíritu Santo de Dios nos empodera, nos da ese poder, y aunque el no de Dios lo estemos pasando con respecto a lo que anhelamos de manera personal o de manera familiar, siempre va a haber algo que hacer para bendecir a la gente que está a tu lado. Siempre va a haber gente que necesite un consejo, gente que necesite una orientación, gente que necesite ser escuchada, gente que necesite ser predicada. Entonces los no de Dios no vienen para estancarnos, los no de Dios vienen para que avancemos siendo conscientes y estando seguros de que si vino el no es porque no me convenía, pero también estando seguros que Dios sigue estando con nosotros. Dios nunca ha perdido el control y nunca se va a apartar de nuestra vida. Entonces, ¿qué hago yo cuando vienen los no de Dios a mi vida? Avanzar. ¿Qué hago yo cuando vienen los no de Dios a mi vida? Seguir predicando su palabra. ¿Qué hago yo con los no de Dios? Agradecer, porque si vino el no es porque ese no es lo que yo necesito en ese momento. Espero de todo corazón que medites en esa palabra, y como sé que fue de gran bendición para tu vida, compártela a esos que están recibiendo un no de Dios en lo que anhelan, y hazle entender que en ese no realmente hay un sí de bendición. Comparte eso, colócalo en tus redes, envíaselo a ese amigo, y te espero en el próximo video. Muchas bendiciones.